esta sesión ordinaria del miércoles 2 de julio del año 2025. Señor secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, honorables diputadas, honorables diputados, a la doctora Patricia Montaña Puerta, muy buenas noches, y a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC, a todas las personas que nos siguen en redes sociales, buenas noches. Honorables diputadas, diputados, llamado a lista y verificación del quórum. Beltrán, Amortegui, Juan Guillermo. Con las buenas noches para los compañeros diputados, los miembros del equipo del gobierno departamental. Bienvenida a la doctora Dora, presente secretario. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Muy buenas noches para todas y todos, presente secretario. Escandón Castellano, Brian Alfonso. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Buenas tardes a todos, presente. Molina Correcha, Giovanni Eduardo. Presente. Mora González, Senna Carolina. Morato Ortiz, Julio César. Presente. Ortiz Monroy, Mauricio. Presente. Otalora Arias, Abel. Muy buenas noches, presente. Porras Barrero, Julia Esperanza. Muy buenas noches para todos, presente. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Presente, secretario. Reyes Rodríguez, Carlos Arturo. Presente. Sánchez, Estefany Lucía. Muy buenas noches para todos, presente. Tocora, Lozano, Jaime Andrés. Urrea Maya, Harold Fernando. Buenas noches para todos, saludos especiales a la doctora Dora Montaña y su equipo de trabajo, presente. Señor presidente, le informo, en estos momentos se encuentran presentes 12 honorables diputadas y diputados. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Secretario, después de verificar el quórum de lectura, el orden del día. Sí, señor presidente, orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima para el día de hoy, miércoles 2 de julio de 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios por parte de la doctora Dora Patricia Montaña Puerta, secretaria de Planeación Prospectiva y TIC. Cuarto, proposiciones y varios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día para su aprobación. Ha sido leído el orden del día, honorables diputados, se pone en consideración. Sigue en consideración, aviso que voy a cerrar. Queda cerrado, diputado. ¿Lo aprueban? ¿Lo aprueban? El orden del día fue aprobado. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, siguiente, segunda lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia sobre la mesa. Siguiente punto. Tercero, informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios por parte de la doctora Dora Patricia Montaña Puerta, Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC. En este punto le damos la palabra a la doctora Dora Patricia Montaña Puerta, Secretaria de Planeación y TICS, para que realice la socialización del informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios, entendiendo, honorables diputados, que la idea es esta noche presentar este informe y en el día de mañana darle también cumplimiento a la ordenanza que establece que en las sesiones ordinarias la Secretaría de Planeación debe presentar el informe de las metas físicas y financieras que vamos a realizar en el día de mañana, y hoy vamos a tener en cuenta este informe que se envió precisamente también al grupo de diputados para que usted lo tuvieron, pero esa es la metodología de esta semana, del día miércoles y del día jueves, que son las sesiones correspondientes ya para terminar esta semana. Adelante, doctora Dora, con ese informe fiscal y de viabilidad de los diferentes municipios del departamento del Tolima.
es al revés. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias, presidente, a la mesa directiva. Un saludo muy especial a todos los honorables diputados. Tanto este informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios como el informe de gestión en cumplimiento de la ordenanza fueron radicados ante la honorable asamblea el 29 de mayo, ya que el primer día del mes de junio pues no era hábil, entonces lo adelantamos. Contarles que, bueno, a través de la presentación, este informe de manera completa fue, como lo digo, entregado en su momento, y el día de hoy traemos como los hitos y lo que consideramos es muy importante que ustedes conozcan. Siguiente. Entonces, es la Dirección de Gestión Pública Territorial a cargo de la doctora Daira y todo el equipo de trabajo quien lidera esta elaboración de este informe, pero ha sido una instrucción de la gobernadora y a través de la estrategia planeación en el territorio no nos hemos quedado solo en rendir el informe, sino hacer una asesoría, una asistencia técnica, una capacitación real, no solo con los alcaldes, sino con los equipos de trabajo de los alcaldes. Se han hecho varias sesiones y capacitado, porque también se da transición de personas en las alcaldías. Perdóname, no, si quieres ahí. ¿Qué queremos contarles? Sobre qué se hace seguimiento y elaboración de los informes. Entonces, esto tiene varios, digamos, varios elementos, varios informes y varios aplicativos que son los que arrojan la información completa. Entonces encontramos el análisis de la viabilidad fiscal y financiera de los 47 municipios, también la medición del desempeño municipal, los requisitos legales, el seguimiento al informe del índice de desempeño institucional, seguimiento a los procesos de estratificación socioeconómica de los municipios, el índice de desempeño fiscal, la evaluación de los marcos fiscales y de mediano plazo, el seguimiento a los planes de desarrollo y que todos se encuentren en CISPT, seguimiento al cargue de información de Cuipo y de Food, y pues la consolidación, por supuesto, que se da de la información financiera a través del chip. Y además hay algunos municipios que tienen una situación especial que pues generan cierto riesgo y se hace un acompañamiento para aquellos que quieren de manera voluntaria hacer parte de un plan de saneamiento. Esta es la normatividad vigente sobre la cual se hace el análisis, es de aclarar que por disposición de la ley y de las funciones nosotros hacemos un seguimiento y un acompañamiento, una asesoría, una asistencia técnica, pero no somos entes de control. Eso hay que tenerlo claro y pues son estos entes los que ya determinan los procedimientos en caso de incumplir. ¿Qué normatividad miramos? Por supuesto los indicadores de 617 de 2000, el decreto 735 del 2001, la ley 1148 del 2007, la ley 1416 del 2010, la 1871 del 2017, el decreto 192 del 2001, el 1368 del 2009 y para el próximo informe que será radicado ante la honorable asamblea nos va a aplicar ya la ley 2461 del 2025. ¿Cómo se calcula el informe de viabilidad para el 2024? Recordemos que es 2024, pero nosotros arrastramos 2023. Acá, en el tema de cómo analizamos los honorarios y las prestaciones sociales de los concejales, teníamos en su momento, acá hay una transición, la ley 2075 del 2021, pero esta tuvo un control de constitucionalidad
fue declarada inexequible a través de la sentencia C-75, la que la sacó del ordenamiento jurídico y en consecuencia se volvió a medir con la ley 136 del 94. ¿Qué más se analiza? La racionalización del gasto, que son los límites de funcionamiento, por supuesto con la definición de los ingresos corrientes de libre destinación, los límites de la transferencia a las contralorías, categorización y gastos, marco general presupuestal del país, ajustes en transferencias a consejos, personerías, asambleas y contralorías, la póliza de los concejales, los honorarios, etcétera, y lo que decía la remuneración y las prestaciones sociales. Para el 2024 es sobre esta normatividad que aplicamos, que es la que ustedes pueden observar en pantalla. Es muy importante que, pues sé que acá hay muchos expertos, por ejemplo el doctor Carlos es experto en esto, pero porque seguramente los alcaldes, ahorita que veamos ya los resultados del informe, quiero contarles que todo esto previo es socializado con ellos. Antes no se socializaba, nosotros lo socializamos para que ninguno después de la presentación del informe va a decir, venga, yo no sabía, cómo no me indicaron, cómo no me acompañaron, porque, y sí me parece muy importante la representación que ustedes tienen de los municipios, porque vamos a necesitar un apoyo en algunos de manera puntual. Entonces, como les dije, el informe revisa los gastos de funcionamiento conforme a los ingresos corrientes de libre destinación, el incremento de los ingresos propios, el aumento de la inversión y la generación de ahorro corriente y la superación de las dificultades en el financiamiento del gasto. El informe que fue radicado está distribuido en 8 capítulos. Como les decía, acá vamos a presentar el resumen. En el primer capítulo es lo que yo ya les acabo de contar, que es el marco jurídico. En el capítulo 2 vamos a encontrar el análisis del cumplimiento de los indicadores de 6-17 por cada municipio. Luego, los análisis de los resultados financieros para la vigencia 2024, por supuesto con datos específicos de acuerdo con la normatividad vigente. Este informe que va a impactar, que es el primer informe que evalúa ya estos gobiernos, ¿no? El capítulo 4, el diagnóstico financiero de los municipios que no cumplen el límite de gastos de las transferencias de acuerdo a lo indicado por la ley 617. El 5, el balance ejecutivo de los municipios que debieron suscribir programas de saneamiento fiscal y financiero. Quiero decirles, adelantarme a las conclusiones, pero en este caso hay unos municipios críticos, pero pues ustedes saben que hacemos el acompañamiento y es voluntaria la decisión de acogerse o no a estos procesos. Además también, pues mirar qué municipios están en ley 550, ninguno hasta el momento tenemos, pero pues si hay un estado especial con uno de los municipios, las conclusiones generales que se las voy a exponer, así como las recomendaciones. ¿Qué metodología? Sí. ¿Qué metodología se utilizó? Entonces, lo primero es que hay una debilidad en algunos municipios sobre la capacidad del personal. Regularmente todos sabemos, y los que hemos sido asesores de municipios también, algunos son los mismos, los fuertes, pero normalmente los que cargan los aplicativos son contratistas que pasan y pasan de los municipios. Entonces encontramos una debilidad grandísima en ello, por lo cual con todos los municipios se hizo un seguimiento al cargue de la información. Luego, ¿qué hicimos? Luego de eso tiene unos términos. Posterior a eso, descargamos toda la información que se encuentra del CUIPO, de la plataforma CHIP y del FUT, de los 47 municipios, y de acuerdo
con la división que les voy a explicar ahorita, que tiene por dotaciones iniciales los municipios, se elabora pues puntualmente ese análisis de la información. Luego se realizan unos cálculos preliminares también del indicador, validamos la información con las secretarías de Hacienda de los municipios, analizando las certificaciones de cumplimiento, es decir, antes de todo verificamos que esta información que fue descargada pues cumpla y que los municipios también tengan la posibilidad de contarnos si hay alguna inconsistencia. Luego se hace un cálculo matemático sobre la deuda pública, el análisis de todo esto se hace por las dotaciones y ya la elaboración de un documento casi definitivo. Después de esto, pues nosotros hacemos una elaboración de las copias, tanto de lo que vamos a radicar a la asamblea, pero antes de radicarlo, hacemos una socialización con cada uno de los municipios. Es lo que les digo, esto antes no se hacía, lo socializamos con los alcaldes y con los equipos. Y finalmente se radica el informe ante la asamblea y se publica en la página de la Gobernación del Tolima. Siguiente. Esta es la metodología que utilizamos para ya los resultados y aquí quiero que presten especial atención cómo el Departamento Nacional de Planeación establece las dotaciones iniciales. Hacíamos para contarles a ustedes, a los honorables diputados, con el equipo técnico que, como les dije, lidera Daira, Nancy, todos los chicos que están trabajando en él, posiblemente estas dotaciones para el otro informe hayan variado, porque el DNP las varía cada 4 años. Para este informe no las ha variado, entonces pues tendremos que actualizarlo. Pero ¿qué se establece para clasificar en grupos los municipios? Las económicas del 33.3, que es la densidad empresarial, es decir, sobre la población y los establecimientos de comercio activos, y las fuentes es Confecámaras y el DANE. Y el valor agregado per cápita promedio por los 4 años. Urbanas, el tamaño de la población en el mismo porcentaje. La población en cabecera, la densidad poblacional de acuerdo con las fuentes DANE y GAC, y si pertenece al sistema de ciudades. Y los recursos que corresponden a los ingresos tributarios y no tributarios del promedio de los 4 años. Siguiente. Entonces, de acuerdo con esta clasificación, observamos cómo se encuentran los municipios. Yo creo que aumentarla un poquito, no sé si todos ven ahí bien. Tenemos 6 grupos. Del grupo C son ciudades capitales. Allí está Ibagué, por supuesto, comparado con Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, entre otras. También tenemos el nivel alto de estas dotaciones. Aquí, ¿qué municipios están? Alpujarra, Ambalema, Armero, Cajamarca, Guamo, Lérida, Mariquita, Prado, Purificación, Suárez y Venadillo. En el nivel medio encontramos a Chaparral, Fresno, Herbeo, Líbano, Murillo, Natagaima, Roncesvalles, San Luis y Santa Isabel. En el nivel alto, Alvarado, Carmen de Apicalá, Coello, Espinal, Flandes, Honda, Melgar, Piedras y Saldaña. En el nivel medio bajo, Anzoátegui, Ataco, Casabianca, Cunday, Dolores, Falan, Icononso, Palo Cabildo, Planada, Rovira, San Antonio, Valle de San Juan, Villahermosa y Villarrica. Y en último grupo, nivel bajo, Collaima, Ortega y Río Blanco. Entonces, esto es de acuerdo como lo clasifica el DNP y que les describí de manera anterior. Y aquí, comenzamos a verificar pues ese límite del cumplimiento
que da la ley para los gastos de funcionamiento en los municipios. Aquí, ¿cómo se evalúa? Se verifica la categoría del municipio. También se mira los gastos de funcionamiento del sector central de la alcaldía municipal y de los ingresos corrientes de libre destinación. Y pues la normatividad aplicable de acuerdo con la categoría única del presupuesto ordinario, el cuipo, la plataforma, el chip. Esto también se analiza. Se tuvo en cuenta la resolución reglamentaria ejecutiva 063 del 2023, expedida por la Contraloría General de la República. Se verifica también la base del 1% sobre los ingresos corrientes de libre destinación para el cumplimiento de la Ley 99-93, que fue modificada por la 1450 del 2011. Se tuvo en cuenta el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y se trajo para la vigencia 2024. Se trabajó sobre el informe de viabilidad fiscal y financiera en torno pues a los grupos de dotaciones. Hay que decir algo acá, y es que también encontramos que prácticamente la Contraloría no solo nos está modificando la metodología, sino que adicional a eso nos está pidiendo un acompañamiento puntual en cómo se está adelantando la ejecución del Sistema General de Participaciones con los cambios últimos que se dio, y pues sobre esto estamos trabajando también con los municipios. Actualmente, ¿cómo están las categorías que encontramos en el departamento? Ya les voy a mostrar qué municipios quedaron clasificados de esta manera. Estamos en primera, tercera, cuarta y sexta, y de acuerdo con los límites del gasto, Ibagué, que es quien que por supuesto está en primera categoría, tiene un límite de gastos de 65%, Espinal, que está en tercera, 70.0, Melgar pasó a cuarta, 80, y los demás de sexta, 80. Ahora bien, ¿cómo estamos en el departamento? Tenemos un municipio solvente, que es Ibagué. Tenemos 30 en sostenible, 4 en riesgo y ninguno en estado crítico, que es que obligue a ley 550. ¿Cuáles se encuentran en riesgo? El municipio de Honda, el municipio de San Luis, Saldaña y Suárez. Si quieres pasa la siguiente presentación. ¿Por qué da estos resultados? Si podemos observar, acá vemos, primero de acuerdo con la categoría de ese municipio, tendríamos como límite de los gastos de funcionamiento el 80, y de acuerdo con el indicador, que también lo voy a explicar, pues encontramos que si bien están cumpliendo porque están dentro de los límites, es decir, del 80 hacia abajo, pues tenemos unos casi en el tope, que por ejemplo San Luis está en el 78.70, Saldaña 71.25, Honda 73.48 y Suárez 72.64. La fuente de información, reitero, es Cuipo Food Chip, de donde sacamos esta información. Siguiente. Acá se analiza el límite de la transferencia a la Contraloría, que pues para este caso el único municipio donde se hace ese análisis es el municipio de Ibagué, que es el único que lo tiene, y está cumpliendo de acuerdo con el análisis con una transferencia de 4.546.419.228 pesos. Siguiente. Acá hay otro indicador que se mide, y como les decía, con la transición normativa que se tuvo, hay que tener en cuenta que esto se evalúa dependiendo la categoría del municipio, y además vamos a ver también pues en miles de millones de acuerdo con la partida. Entonces,
¿Cómo se evalúa? El valor de los honorarios por sesión, el número de concejales y el número de sesiones autorizadas, y el valor máximo de los gastos del consejo da honorarios más porcentajes de ingresos corrientes de libre destinación y se hace sobre el 1.5 de los ingresos corrientes de libre destinación expresado en salarios mínimos o 60 salarios mínimos, perdón, dependiendo de la vigencia. Entonces acá encontramos cuáles son los honorarios de acuerdo a cada categoría, cuánto es el límite de las extras y cuánto sería el porcentaje que no pudiese superar de ingresos corrientes de libre destinación. Siguiente. Acá lo que les decimos, entonces, esto también se da en cumplimiento de una sentencia que es la 189 del 2019 y pues se analiza previa certificación del DANE de acuerdo con la proyección en miles de millones de pesos dada para el 2021. Entonces ustedes en esta tabla lo que observan es que se hace la conversión en cada una de las vigencias y se analiza de manera puntual hasta cuánto va a ser el tope, que serían 3.461, pero no, que me quedé acá en la presentación y no alcanzo a leer hasta allá. 3.461.430.112. Entonces, todos aquellos que superen este límite, pues vamos a comenzar a reflejar las alertas en violación al indicador de 617. Siguiente. Acá encontramos, pues de acuerdo, ya acá encontramos la categoría, ya no solo de cómo analizamos de las transferencias a los consejos, sino a las personerías también. Esto está en el artículo 10 de la 617 y determinamos, de acuerdo con la categoría, cuáles son los porcentajes. En caso de primeras, el 1.7 de los ingresos corrientes de libre destinación y los demás si están expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como les digo, de acuerdo con las certificaciones y ya pues verificado con la Contaduría y la Contraloría, tenemos Ibagué en primera, Espinal en tercera y Melgar sube a cuarta categoría. Melgar muchas veces no fluctúa entre cuarta, quinta o sexta categoría, en este caso cuarta categoría. Siguiente. El resto de municipios en sexta. Y acá queremos contarles pues la situación de algunos municipios que para nosotros ha sido crítica, si bien a la fecha no hay ningún municipio que tenga suscrito o haya entrado al ley 550, pues yo debo ser coherente, no solo yo, sino el equipo, por supuesto, con todos los informes de viabilidad fiscal y financiera que venimos a presentar a la Asamblea. Y si ustedes recuerdan, el estado de Cajamarca lo reportamos desde la vigencia anterior. Se han hecho múltiples mesas, esta semana ya salió el resultado de la auditoría de la Contraloría Municipal que se está analizando, ya está publicado, ya se publicó, salió ayer. Antier, ayer les llegó a ustedes, porque yo lo estuve revisando antier. Y pues acá lo que les queremos contar es que hemos tenido muchísimas reuniones, no solo con el alcalde, sino también con el equipo, y pues estamos a la espera de que, generen la suscripción como tal, o de un acuerdo de saneamiento, o que ya tomen la determinación de entrar a ley 550. Siguiente. El caso de Venadillo también. Venadillo hemos realizado mesas, hemos acompañado siempre cuando iniciamos planeación en el territorio, comenzamos con los municipios más críticos. Acá se hizo un trabajo con la alcaldía, con el alcalde, con la Secretaría de Hacienda, hubo un cambio en la Secretaría de Hacienda y ya lo presentaron
ante el Consejo Municipal, fue aprobado mediante acuerdo 017 del 25 de mayo del 2025. Entraron a un programa de saneamiento fiscal y financiero. Siguiente. Bueno, esto es lo que reporta aquellos que estaban críticos que venían del informe anterior, y para el análisis 2024, pues ninguno de los municipios, como les mostramos, si bien hay 4 en riesgo, ninguno está en programa de reestructuración de pasivos. Estos ya son las conclusiones generales. Hay que hacer un acompañamiento muy fuerte a los municipios. Esperamos no vayan a tener ningún antecedente sobre los entes de control, pero hay que tener cuidado con los límites de las transferencias al Consejo y a las personerías. Estamos viviendo unas situaciones especiales que ya van a generar un plan de choque por parte de la Secretaría de Planeación. Hay 4 municipios, como les contamos, pues que están como Honda, Saldaña, San Luis y Suárez, que para los análisis y de acuerdo con los resultados están superando el 70%, si bien el límite, y aclaro, es 80%, están muy altos, muy pegados al límite de los gastos de funcionamiento. Eso permite que estén en riesgo. El indicador de autofinanciación del gasto de funcionamiento, entonces, es el autocontrol para cubrir pues los ingresos corrientes de libre destinación y que generen no superar estos gastos, y también, bueno, de mantener el límite. Hay algo acá que hemos hecho un trabajo importante con los alcaldes, y es entender que superar los límites pues no solo genera sanciones, sino además, así como nosotros hacemos el análisis, lo hace el gobierno nacional. Y nos está generando precisamente que algunos municipios, y lo vamos a ver más adelante también, no reciban esos incentivos por parte del Sistema General de Participaciones por el esfuerzo propio. Es decir, si yo no fortalezco mis ingresos tributarios, si no genero mecanismos para aumentar mi impuesto predial, lo que se maneje de industria y comercio, lo que son los ingresos tributarios corrientes de los municipios que generan recursos propios, pues el SGP también me comienza a bajar, porque hay unos porcentajes donde la nación dice, usted está haciendo esfuerzo, usted está aumentando, ¿qué es lo que está pasando con Ibagué? Usted hace esfuerzo, usted está aumentando, yo lo incentivo para que siga fortaleciendo sus ingresos tributarios y le mando más recursos del Sistema General de Participaciones. Y lo otro es que es necesario hacer una campaña para la reducción de los gastos de funcionamiento en los municipios. Sí. Bueno, eso es lo que les estaba contando. La eficiencia fiscal se mide por el crecimiento promedio de los ingresos tributarios per cápita durante las 3 últimas vigencias y su reporte oportuno en el FUT, refrendado por la Contraloría General de la Nación. 15 municipios no recibieron los recursos del esfuerzo fiscal en el 2024, precisamente por no fortalecer sus ingresos propios. ¿Cuáles fueron? Cajamarca, Casabianca, Cunday, Dolores, Flandes, Honda, Lérida, Murillo, Palo Cabildo, Piedras, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez y Valle de San Juan. Y esto pues se hace de acuerdo con el reporte del SICODIS, que es el que nos refleja tanto a nosotros como a los municipios. En el mes de enero se les explicó nuevamente tanto a alcaldes como asesores, como secretarios de Hacienda, cómo se medía por parte, porque hubo un run, y yo creo que yo lo conté acá en la asamblea en mis primeras sesiones acá, y es que el tema es que el gobierno nacional bajó el sistema. No, es que hay que analizar precisamente todos estos indicadores y ver cuáles son las variaciones
que se están presentando. ¿Cuáles son las recomendaciones por parte de la Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC a través de la gestión pública territorial? Pues recomendar a los municipios que tenemos en riesgo hacer estrategias de acompañamiento voluntario para lograr bajar estos gastos de funcionamiento y generar un saneamiento en la sostenibilidad financiera económica del municipio. Exhortar a los municipios a ser rigurosos en el reporte de las ejecuciones presupuestales en el CUIPO y en el FUD, en el sistema CHIP de la Contraloría General de la Nación, y deben, por supuesto, seguir las orientaciones sobre todo lo que genera el catálogo, la clasificación, la codificación de cuentas, lo que es la metodología KPT. Este año además tuvimos la transición al CISPT, pero estuvimos apoyando a los alcaldes y hoy tienen migración completa y a los equipos de trabajo. ¿Qué se recomienda precisamente en el fortalecimiento de esas finanzas? Actualizar los planes de ordenamiento territorial. Quiero contarles que el día de hoy socializamos lo que se venía trabajando para el plan de ordenamiento departamental. Ya se ha establecido un equipo y les vamos a contar más adelante cuál será la estrategia para comenzar a socializar con todas las subregiones. Por supuesto, invitar como siempre a todos los diputados, especialmente por supuesto al diputado Carlos Reyes, que nos ha prestado un acompañamiento importante alrededor de ello. Socializar en las 6 subregiones, recibir los comentarios, el análisis de expertos, para poder radicar ante la honorable asamblea. Esperamos a final de este año, pues ya definir si alcanzamos ordinarias o si lo coordinan en extras, presentar para su análisis y aprobación el plan de ordenamiento departamental, en cumplimiento, por supuesto, de las metas del plan de desarrollo. Y es fundamental que los municipios se actualicen constantemente en el censo de contribuyentes de las rentas y desarrollen estrategias para mejorar el recaudo, el fortalecimiento del cobro persuasivo y el coactivo. También es necesario capacitar los personales de los municipios, la gente de los municipios, tanto de la Secretaría de Hacienda como pues todos los equipos de cobro. Hoy en el Consejo de Gobierno analizábamos los indicadores del índice de competitividad y vemos cómo esto nos está generando una debilidad importante en el indicador. Y es una estrategia que no solo depende del gobierno departamental, sino también de los municipios. Siguiente. Pues el resto es lo mismo, aumentar el impuesto de industria y comercio, cruzar la información con la DIAN, bueno, todas las estrategias que se logran y esforzar esto para lograr, por supuesto, que los recursos del Sistema General de Participaciones y otras fuentes lleguen. Yo creo que básicamente eso, lo otro ya lo he dicho, es ser reiterativa. No sé qué otra recomendación hay en el siguiente, que no se me vaya a pasar, no, ninguna. Creo que ya lo hemos dicho todo. Muchísimas gracias a todos los diputados y quedo atenta acá a cualquier pregunta y observación. Presidente, antes de continuar, dejar constancia de la presencia de los honorables diputados Brian Alfonso Escandón Castellano, Carolina Mora González y Jaime Andrés Cora. Sí, para agosto. Claro. Espera un momentico. Gracias, doctora Dora. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guillermo Beltrán. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al informe de la doctora. Primero, reconocer que la Secretaría de Planeación, pues por la información que he recibido, ha venido haciendo un ejercicio muy juicioso de la presentación de estos resultados, del acompañamiento a los alcaldes
y especialmente el caso específico también de Cajamarca. Es que, dicho sea de paso, compañeros, lo de Cajamarca es muy lamentable. Lo de Cajamarca, creo que van a ingresar a ley 550, están en trámite de la nueva 1116, que era la antigua ley 550, ese municipio, sin entrar en la discusión política de las responsabilidades, pero lo entregaron vuelto pedazos financieramente. No hay ninguna movilidad que tenga hoy esa alcaldía, ninguna. Tienen problemas hasta para el pago de los salarios. Y a eso súmele, para quienes hemos sido alcaldes como Mauricio, como el suscrito, y ustedes que han tenido experiencias muy cercanas con algunos alcaldes, la situación fiscal de los municipios, Honda estuvo por ahí unos 10 años en el 60% de los del límite del gasto, pero años. ¿Cómo subimos al 73? Porque cada vez le asumen más y más responsabilidades y menos plata. Esa fue la discusión de hoy con la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Reincorporación, que van a llevar unos desplazados del Catatumbo a Honda, y la discusión hoy del alcalde fue esa. Nosotros nos hemos estado poniendo no a revictimizar las víctimas, hoy se les dijo en la reunión, ustedes son los que están revictimizando a las víctimas. Imaginen que van a llevar 40 desplazados del Catatumbo a 700 kilómetros de distancia que es a Honda. Eso no tiene ningún sentido lógico. Y lo están haciendo, y es una posición que he venido diciendo, porque el gobierno le está entregando el Catatumbo al narcotráfico. Esa vaina está tomada de los carteles mexicanos. Si usted saca la población de allá y la mete a Honda, a Puerto Salgar, a Guaduas, como está haciendo el gobierno, pues eso termina, reubicar gente en otros territorios no es recuperar el territorio. Recuperar el territorio, lo que tiene que hacer el Estado es ir allá y recuperar el territorio que es de la gente. Entonces le asumen, hoy el alcalde le dijo a la Agencia de Reincorporación, bienvenidos, no tengo un peso para este proceso. Y entiendo que la posición de la gobernación es similar, porque no nos pueden, gente y plata de dónde. Porque llegó el de la Agencia de Reincorporación, no, es que queremos que Honda nos ayude con la oferta institucional, oiga, no tenemos ni para los de Honda, pues menos para los demás. Y hay otro problema que creo que es un incentivo, algo, la culpa no es de ustedes, es del gobierno, es de las dinámicas de planeación, es el incentivo perverso sí hay un incentivo a la reducción de gastos de funcionamiento, pero el incentivo es aumentar los ingresos. Ese aumento de los ingresos solo se logra vía aumentando impuestos, industria y comercio y predial y catastro multipropósito, y eso tiene, digamos, un impacto tan fuerte. El Estado quisiera que esto todos fuéramos Bogotá. Usted en Bogotá paga predial con el avalúo catastral que ya se acerca al 70% del avalúo comercial. Entonces Bogotá, si eso hicieran, porque ya tienen actualización permanente, si eso hiciéramos en el Tolima, aquí la gente no tendría, sí, estaríamos disparados de ingresos, pero la gente no tendría cómo pagar impuestos. La gente hoy, el avalúo catastral, el promedio del Tolima, es que se acerca al 40% o al 30% en algunos municipios y en algunos el 20% del valor comercial de la vivienda. Entonces, digamos que ahí hay unas dualidades muy fuertes que están en la norma, que castigan muy fuerte a los municipios. Hoy los municipios, usted que fue alcalde, Mauricio, uno se tiene que sentar a responder por jóvenes, víctimas, desplazados, adulto mayor, primera infancia, los PPL, los que llaman los PPL, que son los presos, los que no están condenados, exacto, y una cantidad de responsabilidades con los mismos recursos y los mismos 1.000 pesitos de siempre. Cada vez es más difícil y son muy pocos los municipios del Tolima que tienen unos ingresos distintos a predial, a industria y comercio, de pronto
regalías, que son 10 municipios realmente donde se concentran las regalías. Algunos como Onda, como el turismo, recibimos ingresos algo de servicios, recibimos algunos Río Magdalena, que son unas transferencias los que somos ribereños del Río Magdalena. Pero hay que reconocer también algo. Hoy las finanzas de la mayoría de los municipios, a pesar de la inexperiencia de muchos alcaldes, están siendo manejadas responsablemente. Yo este mismo informe lo vi en Cundinamarca y en el Valle, y hay departamentos donde la mitad están por encima del 70% del ingreso corriente en gastos de funcionamiento. Quería hacer esas reflexiones y reconocer que están haciendo un esfuerzo desde la Secretaría de Planeación por hacer acompañamiento, por asesorar, por estar con los alcaldes, pero lo que usted reiteró, doctora, muchas veces también es voluntad de los alcaldes que se dejen acompañar, que escuchen. Saber de hacienda pública no es tan fácil y hay alcaldes que les falta dejarse orientar un poco para que entiendan un poco la dinámica, pero creo que el ejercicio que están haciendo es bien interesante y ojalá rodeen de verdad a Cajamarca, que vuelvo y digo, más allá de cualquier responsabilidad política, a lo de Cajamarca es muy, muy lamentable el estado, y no van a salir de ese estado en menos de 10 años. O sea, les toca este y otro alcalde allá poniéndose la 10 para medianamente salir del estado financiero lamentable en el que están. Presidente, muchas gracias. Diputado Carlos Reyes, adelante. Señor presidente, honorables diputados, doctora Dora María. Discúlpeme. Dora María, la periodista. La periodista. Doctora Dora Montaña, para no ponerle ya mucho gusto de saludarla. No, a mí me parece que usted es una funcionaria juiciosa, pero discrepo en parte del análisis que hace el diputado Juan Guillermo. Paso por decirle que Cajamarca aquí lo único que está en este informe es que está en cumplimiento los límites de 617 en pago al Consejo. Transferencias. En transferencia al Consejo, es lo único que está incumpliendo y que tiene, y está entre los 12 municipios vulnerables. O sea, esa visión que usted tiene de Cajamarca hoy pues puede ser real, porque usted miró las finanzas, pero en este informe no está. Este informe solo hay 4 municipios en riesgo, que son Saldaña, San Luis, Onda, Saldaña, San Luis y Suárez. Eso es lo que nos dice, es las conclusiones del informe. Entonces me parece que esa alerta me gustaría verla desde el punto de vista fiscal y financiero, con cifras de la alerta que usted está haciendo sobre Cajamarca, porque aquí en el informe no está reflejada y creo que la doctora comparte lo mismo. La solicitud de mi palabra, doctora, es que estos informes son juiciosos, muy buenos, pero la Asamblea no solamente puede quedarse en escucharlos. Sí, nosotros no debemos de venir aquí solamente a escucharlos, ¿no? y los guardamos y bueno, está bien. La Asamblea, porque tiene una función posterior, que es si incumplen reiterativamente los límites de 617, la Asamblea tiene la obligación hasta de convertir de funcionar municipios que incumplan eso, tiene esa función. Entonces yo creo que nosotros, estas conclusiones que acaba de entregarnos la doctora Dora Montaña muy juiciosamente, tenemos, señor presidente, que oficiarlas a los municipios, pidiéndole que desarrollen las actividades que señala el informe. Eso tenemos que hacerlo, ¿no? Porque no podemos quedarnos en hacerlo, porque después por omisión nos pueden. Entonces, primer tema, hay que hacer el tema de oficiar a los 4 alcaldes, Onda, Suárez, San Luis y Saldaña, de que están cerca al incumplimiento de los límites de ley 617 y que tienen que, junto con la gobernación, hacer un procedimiento de mejorar sus finanzas. Pero también para el resto de municipios, en el informe, la doctora Dora Montaña nos dice que define y propone
unos procedimientos de mejoramiento de las finanzas de los municipios. Yo creo que nosotros también debemos de oficiarle eso a los alcaldes, no podemos quedarnos solamente en ese señalamiento, eso contra el informe. Y doctor Juan Guillermo, yo sí quisiera que esa acusación que usted hace hoy del gobierno nacional y su vinculación con los grupos al margen de la ley del narcotráfico en ese sector, la puntualizara y la hiciera. O si no, estaría usted cayendo en un... déjeme, estoy hablando yo, tiene el uso de la pido palabra el respeto, yo no diputado lo Reyes. interrumpo, la hiciera y puntualizar el evento y lo hiciera en la Fiscalía y en los organismos de control, porque eso es una aseveración demasiadamente peligrosa y además que está dentro de un debate que estamos dando en este país, de no hacer el debate con injurias y calumnias, sino hacer el debate realmente con pruebas, con profundización del debate y con respeto en el debate. Eso le quería decir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Juan Guillermo, adelante con la No, yo le entiendo apelación. la posición al diputado Carlos Reyes, yo la he hecho con mucho respeto, lo que pasa es que no hay una forma distinta de decir que este gobierno le está entregando el catatumbo a los narcotraficantes. Yo ya radiqué una denuncia a la Fiscalía por eso que está pasando en Honda, yo mismo la radiqué. Hoy salió en El Espectador la directora de la Agencia Nacional de Renovación de Reintegración a decir que yo estaba estigmatizando a las víctimas. No, no es cierto. No es cierto, yo lo que digo, cuando lo digo públicamente, yo lo sostengo, es que es evidente, es de lógica. Si uno saca, y esa no es esta discusión en este debate, con seguridad, claro, tiene unas implicaciones esa acusación, pero para nosotros, de seguridad, terrible. Hay 13 firmantes de paz que van a llegar a Honda. Uno de esos tiene 2 camionetas de la UNP. Muchos de ustedes tienen problemas de seguridad. Y ni siquiera, ahí van a llegar 13 firmantes de paz. Estoy de acuerdo, hay que apoyar los procesos. Pero uno saca a una gente, eso haga de cuenta, cuando aquí la guerrilla se tomaba Río Blanco, se tomaba zonas, entonces saquémoslo, hubiéramos sacado los habitantes y lo hubiéramos llevado para Tibú, para el valle. Entonces a eso me refiero yo. Yo mismo hice la denuncia hoy, la radiqué vía correo electrónico, porque fue lo primero que el partido me dijo. Denuncie lo que está pasando y eso que está diciendo, denúncielo. Pues claro que lo denunciamos. Entonces yo hago una acusación grave y lo hago pues con el mayor respeto, yo no lo hago de manera personal contra nadie y sé que su interferencia no es personal, es institucional, pero pues claro que las cosas hay que decirlas y pues por supuesto que allá tenemos una enorme preocupación por eso que está pasando. Diputado Carlos Reyes, adelante. No, señor presidente, honorable diputado Beltrán, usted sabe que yo tengo las mejores relaciones personales con usted, pero le quiero decir, primero que usted habla de una cosa, habló de la vinculación del gobierno nacional con el narcotráfico por allá en los territorios nacionales. A esa fue la que me referí, yo no quise hacer un debate sobre lo que está pasando en Honda. Y sobre esa es que le pido que si tiene pruebas, coloque las denuncias. Si usted denunció y no está de acuerdo con lo que está pasando en que el gobierno nacional se vincule al proceso de paz y ayude a unos desmovilizados, yo también le digo que no estoy de acuerdo con usted y usted sabe por qué. Porque yo fui desmovilizado. Y yo también llegué aquí a esta sociedad y a este departamento a pedirle ayuda al gobierno y al Estado a que me ayudara. Y yo al contrario, yo sí creo al contrario, lo invito a que los acoja, a que los ayude, invito a la gobernadora, doctora Dora, para que usted me ayude con la gobernadora a decirle que en lugar de salir a rechazarlos, hay que venir a acogerlos, hay que darles la oportunidad de que se vinculen a la sociedad civil y que le ayuden a esta sociedad a progresar. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Mauricio Ortiz, adelante. Doctora Dora, yo creo que el informe es importante, nos da luces, pero yo sí quisiera que usted nos colaborara con un informe más detallado. Es decir, creo que la Asamblea debe tener la información de cuáles son los ingresos corrientes, los montos de los ingresos de cada municipio y las transferencias, y saber cuál es el porcentaje
de gastos de funcionamiento. Me explico, no es lo mismo el municipio de Dolores con unos gastos de funcionamiento del 60%, por mencionar un municipio pequeño del Tolima, donde la maniobrabilidad financiera es mínima, y si se está gastando el 60 es casi tanto como si el Espinal se estuviera gastando el 50, porque el margen de maniobra es muy pequeño. En el caso del municipio de Cajamarca, ¿qué es lo que sucede? Pues allá son víctimas de unos procesos judiciales y unos embargos y unas cuantías bastante gigantes, según lo que se ha leído en las publicaciones de prensa, que han venido golpeando muy fuerte las finanzas municipales, y lógicamente lo mejor que puede hacer un municipio en esas circunstancias, si ya ha analizado todo el escenario, no hay para dónde, es crear en el 550. Hace 20 años, un municipio vecino aquí del norte, hablaba yo con un alcalde que estaba en el 550, y en esa época los recursos de inversión, después de firmar la ley 550, eran en esa época 24 millones de pesos. Entonces es un tema delicado, y eso amerita lógicamente un plan de contingencia de que la gobernación y el gobierno nacional y las instancias de los que están de entre los diferentes partidos se volquen, porque todos los municipios necesitan, pero estos municipios que están a punto de entrar en plan de saneamiento, porque hablan de que aquí Venadillo también va a firmar un programa de saneamiento fiscal y ya tiene acuerdo municipal, es decir, que ya está a punto de entrar a la ley 617, que es como la fase de cuidados intermedios, y si Cajamarca entra en ley 550, pues va a estar prácticamente ya en cuidados intensivos. Esos municipios requieren un apoyo mucho mayor del gobierno departamental, y ahí es donde estos informes le sirven al gobierno nacional, a nosotros, a la gobernación, para decantar, pero ante todo pedirle conocer las cifras, que eso nos va a permitir, si nosotros vamos a saber cuáles alcaldes en realidad son juiciosos, porque si un alcalde de un municipio pequeño no está por encima del 70, pero está en el 69, pues no tiene nada de recursos para tener movilidad. También saber por qué no tiene movilidad, porque muchas veces lo primero que uno pensaría, no, es que Honda se está gastando el 74%, y lo primero que la gente piensa es burocracia. Y no, resulta que muchas veces vienen deudas, endeudamientos de gobiernos anteriores que le quitan movilidad a los recursos propios del municipio. Entonces es bueno también conocer esa información, porque nosotros no, digamos, en principio una información como esta es útil, pero no nos permite decantar la realidad de dónde y por qué y hasta dónde se están gastando, porque eso hace parte del control político que también la Asamblea debe hacer. La Asamblea, como Junta Directiva del Departamento, tiene que estar vigilante de que ustedes lógicamente cumplan la función de asesoramiento técnico, de convencer a los alcaldes que se dejen, porque muchas veces los alcaldes no entienden lo grave que son esta situación de vulnerar los topes, de no hacer las transferencias, de que miran la urgencia, que necesito la plata es para esto, y a veces hacen traslados locos, ¿sí? Terminan metidos en peculados por aplicación oficial diferente, porque echan el secretario de Hacienda porque no le firmó el CDP trasladando una plata para otra, porque cuando no se puede. Entonces todos estos temas y la labor que ustedes realizan con esos alcaldes es importante, pero también es bueno nosotros conocer de verdad una información más profunda, porque esto nos muestra de pronto el panorama general, pero sí nos gustaría, en el caso mío, acercarme mucho más a saber cómo está cada municipio del departamento, para así poder desde la Asamblea hacer el control y, como lo ha dicho el compañero Carlos, hacer las recomendaciones del caso. Muchas gracias. Diputada Yuli Porras, y a continuación el diputado Jaime Tocora. Adelante. Gracias, presidente. Doctora Dora, quisiera de manera respetuosa que me resolviera algunas de las preguntas que tengo plasmadas aquí, y una de ellas que usted habló aquí fue las alertas de los indicadores de la 617. Entonces mi pregunta de manera respetuosa es: ¿cómo funcionan las alertas del indicador 617? Eso es importante dejarlo claro en este recinto, porque mucha gente no tiene claro de qué es lo que va a pasar frente a esto. La gran mayoría de los municipios aumentaron sus ingresos corrientes de libre destinación, y en esa orden también, doctora, aumentaron sus gastos de funcionamiento. Y eso también hay que dejarlo claro en esta asamblea. Lo primero que hay que decir aquí
es que si un municipio logra aumentar los ingresos corrientes de libre destinación, no están obligados a aumentar sus gastos en la misma proporción. Eso es lo que primero hay que explicar. Todo el contrario, la ley 617 del 2000 y la 819 del 2003 promueven la sostenibilidad fiscal y el control de gastos de funcionamiento. Se lo digo porque yo fui secretaria administrativa y usted sabe que yo tuve que hacer un esfuerzo allá. Además, porque al analizar algunos municipios de forma más detallada, a pesar de haber mejorado sus ingresos de incremento, sus gastos casi son en la misma proporción, o más bien, ellos desmejoraron el indicador de la 617 en relación con la vigencia 2023. Me parece que aquí la gobernación debe hacer un seguimiento y establecer un sistema de alertas tempranas, de tal manera que al interior de estos municipios podamos promover una cultura responsable con la sostenibilidad fiscal y el control de gastos de funcionamiento. Debemos de evitar que se siga haciendo carrera en esto. La mala práctica de aumentar automáticamente los gastos porque aumentaron los ingresos. Debemos entonces crear una buena práctica que redunde en la nueva medición del indicador de desempeño fiscal del DNP. Por otro lado, observo que hubo unos municipios, por supuesto ya los que se refirieron aquí, como Alvarado y Cajamarca, que bajaron mucho sus ingresos corrientes de libre destinación, siendo responsables con unas finanzas que bajaron sus gastos de funcionamiento. Otros incluso fueron más austeros, como el Espinal, Flandes y Netagaima, según el informe, que aumentaron sus ingresos corrientes de libre destinación y bajaron sus gastos de funcionamiento. Entonces, estos podrían, según su informe, ser un ejemplo. Pero hay casos que me llaman la atención, como Guamo, San Luis y Honda, porque sus ingresos bajaron, pero subieron los gastos de funcionamiento, lo cual es preocupante y debe revisarse y monitorearse eso. Y yo creo que la gobernación tiene que hacer un monitoreo frente a eso. En términos generales, aunque el gasto se mantiene dentro de los límites legales establecidos en la 617, no es acertado creer que por el solo hecho de tener más ingresos puedo aumentar mis gastos de funcionamiento. Estamos equivocados y esto se llama cultura fiscal que hay que enseñarle a nuestros municipios. Lo recomendable es que el gasto de funcionamiento crezca menos que los ingresos, con el propósito de generar ahorro corriente, que es lo que no hemos tocado aquí. Es una palabra que hay que enseñarle a nuestros municipios. Financiar inversión con recursos propios y mejorar la calificación fiscal. 3 detalles importantes dentro de esta explicación. Lo ideal es que los municipios sean conscientes de que han generado una tendencia descendente y que el indicador del gasto fiscal sobre los ingresos y corrientes de libre destinación se fortalecen la viabilidad fiscal de sus municipios. Hay que hablar de algo, doctora, importante, el nivel de holgura. Este indicador es la diferencia entre el límite establecido en la ley 617 del 2000 y la proporción del gasto de funcionamiento con relación de los ingresos corrientes de libre destinación. Se observa que 9 municipios con valores mínimos del nivel de holgura, que son San Luis, que está preocupante con el 1.30%, Honda con el 6.52%, Suárez con el 7.36%, Saldaña con el 8.75%, Dolores con el 13.33%, Santa Isabel con el 13.45%, Cunday con el 13.75%, Falan con el 13.82%, Líbano con el 14.40% y Anzoátegui
con el 15.94. El informe dice que frente a los municipios, porque eso lo dice el informe y muy bien explicado, con valores mínimos de holgura, deben implementar acciones para mejorar su recaudo bajo las dimensiones financieras y fiscales, así como administrativamente, dado que existe una baja eficiencia financiera por parte de TE en la generación de recursos propios, tributarios y no tributarios, por ello se requiere el seguimiento por parte de la gobernación en este sentido. Dice el informe, con relación al cumplimiento del artículo 6 de la ley 617 del 2000, un municipio como indicador de solvencia y 30 se encuentran con indicador de sostenible, 12 se encuentran con un indicador vulnerable y 4 municipios se encuentran con un indicador en riesgo y ninguno en un estado crítico. Eso hay que dejarlo claro. Y yo creo que no se entendió. Entonces, estamos hablando que 16 municipios a los que hay que hacerles monitoreo, pues se encuentran con un indicador vulnerable y en riesgo. No son 4. Lo que pasa es que dijimos acá, en esta controversia, pero si miramos las estadísticas y los porcentajes, esto también cambia. Hacemos un llamado a que se controlen los gastos de funcionamiento. Hay que ayudar a los alcaldes, por supuesto, a que dejen de gastar y de aumentar su funcionamiento, pura cultura, y que busque mejorar de manera óptima el recaudo y no incrementar los ingresos. Yo solo quiero dejar una reflexión. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Reyes, pero también tengo claro que la cultura de gastos de funcionamiento no está clara. Y esa es su tarea, doctora Dora Montaña. Es una tarea, ustedes se dice ser, que el Partido Conservador tiene las mayorías en los municipios. ¿Dónde está la cultura de estos alcaldes? Por Dios, demos el ejemplo. Y perdónenme con el respeto, pero si nuestros propios alcaldes no están siendo ejemplo, pues no estamos haciendo nada. Entonces, si usted hace juiciosamente estas acciones que yo le pido de manera respetuosa, vamos a tener una mejor cultura frente a la fiscalización. Muchas gracias, señor presidente, y a todos. Diputado Tocora, adelante. Bueno, muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. No me voy a detener, pero sí hacer un breve comentario frente al tema de, lastimosamente, lo que acarrea el tema del desplazamiento. Acá en la ciudad de Ibagué, en la capital departamento del Tolima, tenemos unos desplazados de la Hacienda La Miel y les cuento que no fueron de este gobierno. Llevan 3 décadas acá sentados en el departamento del Tolima, los desplazó el paramilitarismo y son decenas de familias, no son 40 personas. Cuando se hablaba de que iban a volver Triza a La Paz, pues ahí están las consecuencias. Es que no es solamente un discurso, fue una acción sistemática para poder revictimizar hoy en día a quienes pues en otra hora también están en una lógica de la guerra y pues que si se hacen acuerdos pues es justamente que no hubo ningún ganador, ni el Estado pudo contra la insurgencia ni la insurgencia pudo contra el Estado y frente a eso tienen que llegar a unos acuerdos y eso es lo que busca la paz, la reconciliación, la justicia y la no repetición de esa serie de escenarios. Esperamos y entendemos también la preocupación obviamente de muchos actores en el departamento del Tolima, pero invitamos también a construir una cultura de paz que realmente entienda que no se puede revictimizar, no se puede también seguir en un tema de exclusión y nos toca entre todos y todas pues poner de nuestra parte para poder llegar a generar una cultura de verdad que nos dé la posibilidad de que no se repita lo que en otrora. Colombia es el país con mayores desplazados en el mundo entero, 8.5 millones de habitantes y les aseguro que esos no son desplazados de los últimos 3 años, se los aseguro. No obstante, eso es como un comentario que queríamos hacer, invitamos al Consejo Departamental de Paz a que busquen todas las opciones, las garantías y sobre todo las posibilidades para que se den las discusiones, los diálogos y sobre todo la posibilidad de que
de que el Tolima tenga sea una tierra también de próspera y también que dé la posibilidad de que muchos actores, muchos sectores sociales y populares pues podamos vivir en paz y no seamos tampoco estigmatizados también en el departamento del Tolima como hoy en día está estigmatizada la zona del Catatumbo. Recordemos que acá fue donde nos dieron las insurgencias y no por eso todos los habitantes del departamento del Tolima son guerrilleros, entonces no permitamos la estigmatización en ese sentido. También me genera muchas dudas ya entrando en materia con lo que su merced nos trae, doctora Montaña, a lo cual su merced siempre le ha acatado sus orientaciones. Yo creo que es una mujer, digamos, muy práctica y sobre todo tiene la capacidad de podernos hacer entender de manera mucho más fácil las cifras y sobre todo la visión que se tiene sobre el departamento del Tolima, pero no logro poder concatenar el tema de Cajamarca. Y no voy a defender, que lo defiendan hoy en día sus nuevos amigos que por algo se juntarán. Yo no estoy defendiendo acá exalcaldes, ellos solitos se van juntando. Yo acá vengo a defender un territorio, una comunidad, y es sobre todo, no entiendo y me genera las dudas, es ¿por qué hablar del alto riesgo que puede llegar a tener Cajamarca cuando ni siquiera está en riesgo? Hablamos de que los municipios solventes son 1, que es la ciudad capital de los tolimenses, que es Ibagué, 30 están en el sector, en la valoración, sostenible, en la valoración vulnerable se encuentran 12 y en riesgo 4. Y entre esos 4 se habla que son Honda, Saldaña, San Luis y Suárez, y lo que se entiende como un límite del gasto que es sobre el 80%, en ese mismo orden están Honda con el 73.48, Saldaña con el 71.25, San Luis con el 78.70 y Suárez con el 72.60. O sea, están a un límite. Frente a eso, el más preocupante vendría siendo el caso de San Luis, que se acerca mucho al 80%, que es el límite que se puede llegar a utilizar para estar en esa valoración sobre el tema del riesgo y el estado crítico, que sería ya superar el 80%, pero Cajamarca creo yo que se encuentra dentro de los sectores vulnerables. Si no estoy mal, según la gráfica y el diagrama de colores que su merced hoy en día nos trae, pues nos ubican ahí varios municipios, entre ellos el de Cajamarca. Entonces me asalta la duda porque veo que uno de los incumplimientos fue las transferencias al Consejo Municipal en el año 2022, pese a las diferencias que pueda llegar a tener con el alcalde de Cajamarca actual y el anterior. Hay que reconocer que pues creo que hubo cosas positivas y frente a eso me generan varias dudas y me genera mucho ruido la imposibilidad de hoy en día entender qué es lo que ha causado que hoy en día se mire particularmente a Cajamarca y no estemos poniendo el acento en los 4 municipios que realmente se encuentran en riesgo. Y frente a eso, pues contarle a las ciudadanías que muy seguramente nos van a escuchar y que están pendientes del tema, y es que su merced nos ha dado hoy en día unas recomendaciones. Nosotros creemos que, no sé si hay una posibilidad de una escala de tiempo. Yo siempre molesto un poco con este postulado, con esta visión, con esta propuesta, y es que a mí me gusta lo medible, y yo creo que su merced me entiende muy seguramente, porque así ha sido su merced a la hora de entregarnos acá cifras, estadísticas, datos, metas, acciones a desarrollar con espacios, con tiempos, con lugares, con modos, y eso es supremamente importante. Si su merced nos puede en día decir, frente al acompañamiento que muy seguramente se van a hacer por parte de la Secretaría de Hacienda seguramente y la Secretaría de Planeación, Prospectiva y TICS, a las diferentes secretarías de Hacienda de los demás municipios para fortalecer el tema del recaudo. ¿Cómo podemos hoy en día evaluarlo? Entonces ustedes nos van a decir, tenemos un plan de choque y es que esos 4 municipios nos vamos a sentar, vamos a trabajar, tenemos unas mesas de trabajo que se van a desarrollar en una escala de tiempo de 3 meses, cada 3 meses vamos a estar evaluando, vamos a mirar si el recaudo se fortaleció o no, porque paradójicamente que Saldaña entre los municipios que están en mayor riesgo porque tengan un recaudo bajo, cuando es uno de los municipios más fuertes en temas de la producción de arroz. Acá yo lo digo de manera muy puntual y seguramente uno levante callos, pues para eso estamos, acá no estamos para darnos picos a toda hora y decir que todo está bien. ¿Cómo así que son los municipios que tienen una fortaleza en términos económicos en la producción de arroz, que resulta siendo los del país, el departamento del Tolima con la mayor producción de arroz, el segundo, departamento con la mayor producción de arroz, pero al mismo tiempo los municipios donde se produce no tienen plata? Ahí yo creo que tiene que haber un acompañamiento mucho más sistemático, porque acá no estamos pidiendo de que le aumenten el impuesto a la señora de la cacharrería, acá estamos pidiéndole que obviamente el terrateniente y hacendado que tiene miles y cientos de hectáreas, pues que entregue el tributo que le corresponde. Muy seguramente si ellos entregaran el tributo que les corresponde, pues no tendríamos problemas deficitarios en términos económicos por la recaudación de rentas propias, porque es uno de los elementos. Hay una reducción en el tema de las rentas propias, de lo que recaudan los municipios, y al mismo tiempo hay un incremento lastimosamente en
los gastos de funcionamiento, que son los que generan ese tipo de inconvenientes, porque los gastos de funcionamiento están siendo supremamente altos a comparación de las rentas propias, que usted también nos lo decía, si no estoy mal, es lo que hace que la nación no incentive por medio del tema de recursos, por medio del sistema general de participaciones. Entonces, al ver que no hay un trabajo, al ver que no hay una labor, al ver que no hay un aumento por parte del recaudo propio de los entes territoriales, sino que por el contrario hay un aumento, pues yo también lo respeto y no lo digo por este gobierno, lo digo porque, pues, por la lógica básica de la economía, yo digo, pues como un gobierno, ya sea este, el próximo o el anterior, de verdad, ¿cómo vamos a premiar a los que están gastando más plata de la que pueden llegar a recaudar? Porque simple y llanamente no hay una solidez financiera a la hora de recaudar recursos, cuando los municipios, y en este caso hay personas que sí lo pueden llegar a hacer, como lo son las personas hacendadas en el sur del Tolima, porque estamos hablando acá de un municipio particular como lo es Saldaña, no estamos nombrando tampoco a Honda, que muy seguramente dicen que es el Cartagena del interior, que tiene casas supremamente lujosas, que tiene también unas comodidades en términos económicos, y uno dice, pero es que ahí tienen casas varios ricos de este país, y era que es que no están pagando los impuestos, ¿dónde están las rentas propias? Pues preguntémonos dónde, o es que van a Honda porque es que hay evasión de impuestos y no pagan los impuestos de las casas los grandes ricos de este país. Preguntémonos dónde están quedando los recursos entonces de todos los habitantes del departamento del Tolima y particularmente los de Honda, porque acá no es para que le cobren los impuestos a la persona de a pie, o el que tiene una cacharrería, o el que tiene una chaza y vende los cigarrillos o vende los chicles. Acá lo que estamos diciendo es que hay gente que muy seguramente sí tiene cómo pagarlos. Yo acá no estoy diciendo que entonces los de Honda no están pagando, yo acá no estoy diciendo que están evadiendo impuestos, estoy diciendo es cómo fortalecemos un acompañamiento de manera mucho más sistemático para que realmente municipios que me parece que no pueden fluctuar, su merced lo nombraba, que Melgar pase de categoría tan fluctuante entre 4, 5 y 6, yo no sé, me sorprende, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa en esos territorios donde de manera tan paulatina se vienen haciendo unos cambios en términos presupuestales que le generan a uno como preocupación? Y más ahorita hoy en día en coyunturas electorales donde muy seguramente vayan a ser parte de los caballitos de batalla. Entonces no es solamente eso, señora secretaria, yo quiero que usted nos colabore si hay la posibilidad de entender una escala de tiempo, si no se tiene hoy, muy seguramente para una próxima ocasión usted nos cuente cuál va a ser la proyección que se tiene para esos 4 municipios, porque obviamente no queremos que llegue a pasar eso, vamos a mirar cómo también desde la Asamblea Departamental se pueden llegar a hacer las acciones pertinentes, cómo se arman las discusiones que se requieran y cómo se hace un acompañamiento del gobierno departamental, a la misma gobernadora, en clave de poder apoyar a esos territorios para que no lleguen a esa ley de quiebras, pero también la posibilidad justamente de poder entender esos acompañamientos para aumento del recaudo a quienes realmente tienen que entregarlo. No estamos diciéndole acá que no quede como un mensaje que el diputado Tocora o la curul del pacto están invitando a que le cobren más impuestos a la gente, no, estamos invitando a que el que tiene que pague y el que no tiene pues obviamente pues no tiene por qué cómo hacerlo porque lastimosamente esa es la realidad, pero muy seguramente hay unas condiciones materiales para algunos sectores porque estamos hablando de municipios que yo creo que tienen solvencia económica pero que lastimosamente están llegando al límite porque no tienen el recaudo suficiente y porque la mayoría se va en gastos de funcionamiento. Entonces frente a esas realidades, señora secretaria, no sé si usted nos pueda también hacer una posibilidad de una aproximación de términos de tiempo frente a cómo se pueden llegar a mejorar y, no sé, presupuestalmente, es decir, para poder pasar del 78% que tiene en estos casos un municipio como el de San Luis, 78.70, para poder llegar al 70%, para poder llegar al 60%, se requiere esto, una proyección, se requiere aumentar los ingresos propios en esto y reducir en esto el tema de los gastos de funcionamiento. Y ahí pues ya uno empieza a decir, mire, esta es la hoja de ruta, por lo menos hay unas cifras que no se puedan llegar hoy en día, que busquemos también un acompañamiento, no solamente también del gobierno departamental, también hablarle del gobierno nacional. Acá lo más fácil es decirle, no les mandamos más plata porque hay muchos gastos, pero también esa no es la lógica tampoco que puede funcionar el gobierno nacional. Acá también nos toca decirle al gobierno nacional, pues hagamos un acompañamiento efectivo, porque muy seguramente el caso de los 4 municipios del departamento del Tolima son los 20 de Boyacá, son los 5 del Huila, son los 3 del Caquetá y así va a ser todo el país. O sea, acá no puede solamente un tema de castigo en términos económicos, sino también un tema de solvencia y de soluciones estructurales para los municipios que tienen esos problemas deficitarios en términos del gasto de funcionamiento propio. Entonces, no sé, señora secretaria, si usted nos puede ayudar con ese tema de escala de tiempos para mirar si hay posibilidad de cruzar cifras más adelante. Muchas gracias. Diputada Carolina Mora, adelante. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos, honorables diputados y funcionarios del gobierno departamental. Secretaria, yo sé que usted cuenta con un gran equipo de trabajo, conozco
los buenos oficios de la doctora Nancy, que hoy nos acompaña acá, y sé que este informe de viabilidad fiscal refleja un comportamiento del impacto y la gestión financiera de las entidades de nuestro departamento, y qué importante poder traer este tipo de información a escenarios y corporaciones públicas como es la Asamblea Departamental, para que sea de conocimiento de los tolimenses, de que sí se hace un seguimiento, de que sí se informa y se prevé lo que puede suceder en materia fiscal con los municipios que integran nuestro departamento del Tolima. Aquí, revisando el informe, hay que resaltar varios puntos y hay que dejar un llamado, y en ese punto, doctora Dora, no sé internamente cómo es el proceso, pero una sugerencia respetuosa es que se genere un plan de contingencia por parte del gobierno departamental para hacer seguimiento a la gran mayoría de municipios que tienen unas acciones a tomar en cuenta para que puedan no entrar en un incumplimiento al tema fiscal, sino que también no puedan afectar en materia financiera. Me parecería importante en este caso recomendarle que desde el gobierno departamental se cree ese plan de contingencia y se deje, doctora Dora, una trazabilidad del comportamiento de los diferentes municipios, ya que veo con preocupación algunos puntos, y de igual manera también que el equipo técnico de la Secretaría brinde esa asesoría. Como usted lo decía, se reunieron, pero hay que decirles, mire, este es el panorama para que lo tengan en cuenta. Muy importante, mire, por ejemplo, acá veíamos en el tema del cumplimiento de la ley 617, habla de que hay unos municipios clasificados en 4 municipios de estado de riesgo, ¿cierto? Y dice, indicador de gastos de funcionamiento, clasificó estos municipios que son Saldaña, Honda, San Luis y Suárez, ¿cierto? Están en estado de riesgo. ¿En qué? En sus gastos de funcionamiento. Quiere decir que están en unos topes que deben ser de principal atención para tenerla en cuenta. Pero hay una parte, doctora Dora, que hablaban de los resultados financieros por grupos en la vigencia 2024, y veo el tema de la deuda pública, y es un punto a tener en cuenta, y es que a corte de 31 de diciembre, Ibagué es la ciudad con mayor deuda dentro de la clasificación de ciudades del grupo C, con mayor deuda, y alrededor de 165.000 millones hoy adeuda la ciudad. Qué importante, doctora Dora, también informarle a los consejos municipales estas cifras para que al momento de presentarse posibles empréstitos o endeudamientos nuevos, los consejos también tengan conocimiento del estado financiero de sus municipios. ¿Por qué? Porque esto lo veo con preocupación. Ibagué tiene, si bien es cierto, está solvente económicamente, pero figura dentro de la deuda pública de las ciudades con mayor deuda dentro de las 13 ciudades del grupo C. Entonces, estos son datos que la ciudadanía debe conocer, pero también los consejos municipales deben tener este informe, doctora Dora. Todos los consejos de los municipios. ¿Por qué? Porque esta información es delicada. Mire, está municipios con mayor endeudamiento: Melgar, Espinal, Flandes, Purificación, San Luis, Rovira, Ortega, y algunos municipios pues están sin crédito según el informe, que también hay que mencionarlo, hay que prever lo que se puede venir en ese concepto. Preocupación con Cajamarca y Venadillo. Cajamarca, la dispensa agrícola de Colombia, y tener una situación fiscal tan compleja, pues es un tema de alerta que también debe ser un llamado del gobierno departamental, un llamado desde esta asamblea para que se haga todo ese acompañamiento, y como ustedes mismos lo recomiendan, se requiere iniciar programas de acompañamiento voluntarios en temas de financiación. Pero aquí hablaban también de los municipios de Honda, Saldaña, San Luis y Suárez, que deben iniciar procesos voluntarios de acompañamiento financiero, porque los muestra estos mismos municipios que presentan un indicador superior al 70%, indicando que los gastos se acercan al límite establecido. ¿Sí? Entonces ya hay una alerta, ya la Secretaría de Planeación está diciendo, ojo, tengan en cuenta estos municipios que están en riesgo. Están en riesgo. Entonces sí, preocupante Venadillo y Cajamarca, pero también preocupante otros municipios que están en riesgo por los límites de gastos de funcionamiento. Y eso hay que dejarlo como un llamado a la acción, como un programa de acompañamiento, como un plan de contingencia, y qué bueno que desde esta asamblea se pueda dar a conocer también esta información para que el día de mañana no la aceren al departamento
no laceren a los funcionarios, sino que se dé cuenta que esto obedece a un comportamiento fiscal, donde es responsabilidad también de los mandatarios, de los consejos, y nosotros como asamblea pues recibir esta información y también darla a conocer, socializarla y divulgarla. Acá hay unos municipios que incrementaron también sus gastos de funcionamiento y también hay que decirles, señores, mire, tengan cuidado, municipios como Roncesvalles, Líbano, Chaparral, Fresno, que mostraron altas tasas de gastos de funcionamiento en incremento. Y lo mismo que Ibagué presentó un incremento del 20.84% en sus gastos de funcionamiento. Incrementar el 20% de los gastos de funcionamiento es una cifra que hay que tener en cuenta para evaluar y para hacer el llamado a la acción. Ahí dentro de esos puntos del informe, doctora, importante, nuevamente ese acompañamiento desde la Secretaría, esa asesoría y dejar siempre por escrito todo este llamado, así como nosotros desde la Asamblea también haremos lo pertinente con los municipios en donde hacemos un trabajo social y participativo. Por lo demás, esperamos que sigan realizando esta tarea acuciosa desde la Secretaría de Planeación, porque sé que podemos mitigar un poco el impacto, pero esto también es de voluntades políticas y de cada responsabilidad que ejerzan los mandatarios en los territorios. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Harold Urrea, adelante. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludo especial a la doctora Dora y a los funcionarios de la Secretaría de Planeación. Nos preocupa el informe, doctora, respecto a algunos municipios en específico. En estos municipios de alto riesgo tenemos un problema grande, que además de que tienen un nivel de gasto elevado, pues su capacidad de inversión para los municipios es prácticamente nula. ¿Qué están invirtiendo en esos municipios entonces? Tenemos un grupo amplio de 15 municipios que no logró generar crecimiento en sus ingresos tributarios. Tenemos que mirar como gobernación qué hacer para apoyar esos municipios para que incrementen esos ingresos. Sí, tenemos claro que, como lo decía el compañero, ahora pues hay que cobrar. Pero yo por allá estuve en varios municipios que he estado como asesor, veo uno fincas de 100 hectáreas pagando 500 o 1000 pesos de impuesto. Eso sí es muy importante que sea reevaluado en esos municipios. Igualmente, es importante tener en cuenta el historial y ojalá nosotros pudiésemos tener el historial de estos municipios, sobre todo de estos que están en estas situaciones, doctora. ¿Y por qué hablo del historial? Porque no solo es desempeño fiscal. La semana pasada, creo, o esta, entregaron los resultados del FURAC. La semana pasada entregaron los resultados del FURAC y ahí ve uno, el FURAC es la herramienta utilizada para las entidades públicas para reportar su gestión y desempeño institucional. Entonces, ahí ve uno qué está pasando con los municipios. Pues, si en su desempeño institucional no están bien, pues ¿cómo van a estarlo en su desempeño fiscal? Es algo muy complicado y frente a eso sí quiero ver, por ejemplo, dos alcaldías que me preocupan. Una es la de Saldaña. Y voy a Saldaña porque alguna vez estuve allá y cuando yo estuve allá, permítame, yo miro el informe de cuando, por lo menos en desempeño institucional, estaba muy bien y ya les voy a comentar cuál era el desempeño institucional que tenía Saldaña en ese momento, si lo encuentro.
En ese momento, Saldaña en el 2019 tenía un resultado de desempeño institucional de 61.2 en mi PG, en FURAC. En el 2020 pasó a 66.7. En el 2021 pasó a 81.5. En el 2022 pasó a 83.2, situándose como tercer municipio en el departamento en esos dos periodos, en esos 2 años. En el 2023 baja a 74.4, pero ya en el 2024 el puntaje que fue de 2023 baja a 63.6. Y ahora en el 2025, no, en el 2025 en el que salió ahorita, que evalúa 2024, bajó a 38.2. Era el tercer municipio del departamento con 83 punto algo y pasó a ser el tercero, pero de abajo para arriba. Eso es preocupante. Y eso es preocupante porque ¿cómo les vamos a exigir a los alcaldes que tengan un buen desempeño fiscal si no tienen un buen desempeño administrativo? Pues si no entienden de eso, pues mucho menos van a poder trabajar en el tema fiscal. El otro tema que me preocupa es Cajamarca. ¿Y por qué Cajamarca? Porque es que Cajamarca tuvo un requerimiento de programa de saneamiento fiscal por incumplimiento, y esto fue en 2022, compañero. Por eso es que estamos muy preocupados. Por eso es que ellos están evaluando ingresar a ley 550, porque tienen un problema muy grande, y el problema de ellos es de una situación de pasivos y embargos grandísimo, independiente del gasto que tengan. La situación de pasivos y de embargos que tiene Cajamarca es muy grande, y Venadillo también está muy cerca. De tal forma, doctora, sí creo que es muy importante que nosotros le podamos hacer ese seguimiento, esa ayuda a esos municipios. Y en cuanto al endeudamiento de los municipios, sí quiero comentar que el municipio más endeudado respecto a sus ingresos es Flandes. La deuda de Flandes es de 8.129 millones y con respecto a sus ingresos totales, pues el endeudamiento está en 20.16. Sigue San Luis, que tiene un endeudamiento de 15.67, sigue Cuello con un endeudamiento de 15.04, pero para resumir, Ibagué está de séptimo con un endeudamiento de 10.61. Tenemos que hacer algo para guiar a esos alcaldes, doctora. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Sí, presidente, para complementar, encontré el artículo del tema concreto de Cajamarca. Cajamarca tiene un problema jurídico delicado porque en administraciones anteriores dejaron de hacer un recaudo que por ley le correspondía al municipio. Invía inició acciones judiciales contra el municipio, y eso terminó en una condena, según estos artículos, ante el Consejo de Estado contra el municipio por un capital inicial de 24.000 millones de pesos. Parece que no se presentó ningún recurso en su momento por las administraciones del caso, y en este momento, según reporta el alcalde en esta publicación, la deuda siguió creciendo, y el año pasado le llegó una notificación por un orden de los 61.000 millones de pesos como medida cautelar. Entonces eso es totalmente impagable. Este municipio está en una situación totalmente desastrosa, renunciaron a los recursos y están mirando cómo concilian con Invías una deuda que todos los días sigue creciendo porque está cobrando con intereses. Entonces es bien complejo. Y lo segundo, para pedirle disculpas, secretaria, ya me llegó el informe, me tocó buscarlo en otro, no me llevaba mi correo, pero ya lo encontramos con otro diputado que nos lo facilitó, y ahí están los informes que le estaba pidiendo, excúsenme. Pero es bueno que conozcamos esta situación, porque es un municipio que de verdad, si todos los otros la situación es compleja, pues lógicamente
lo de este municipio es una situación desastrosa que requeriría, considero yo, Carlitos, una intermediación ante el gobierno nacional. La deuda es con Invías, habría que buscar cómo se busca un mecanismo conciliatorio y no sé, unos plazos, así como en su momento nosotros logramos 25 años para pagar la deuda de las empresas públicas del Espinal que se tenía con algunos acreedores del Estado, y se logró firmar un acuerdo de pago por 25 años, porque si esto se cobra así, la inversión va a ser totalmente nula, por lo menos en los próximos 10 años, 15 años, y pues no podemos permitir que la gente de Cajamarca, pues, porque eso sería una catástrofe social para ellos, pues, un municipio con cero inversión en todos los programas por los cuales debe responder una administración. Era para hacer esa aclaración. Muchas gracias, presidente. ¿Algún otro diputado? Secretaria, tiene el uso de la palabra, 10 minutos. Gracias, presidente. Espero ser concreta. Voy a tratar de metodológicamente ir explicando e ir diciendo a qué diputado, porque digamos las intervenciones tocan puntos similares. Bueno, gracias al diputado Mauricio Ortiz, que ya, digamos, dio claridad de pronto y por qué pedí que me tuvieran lista esta presentación, que fue la que hice. Lo primero es que el informe fue radicado mediante correo el 29, pero físico el 31, como el 30 como ya ha pasado, entonces ya el equipo trae a la mano siempre la radicación, pero no lo digo por eso, lo digo es porque quiero primero resaltar algo. Este informe se radica en la Asamblea, porque hay que tener algo muy claro y es el límite de las competencias. ¿Por qué se radica la Honorable Asamblea? Porque la Ley 617 y es ratificado a través del decreto 4515 del 2007. La Ley 17 lo reza en su artículo 6 y 10 y el decreto en su artículo primero, y es en relación a la presentación de informes sobre viabilidad fiscal y financiera. Es la ley la que determina qué planeación debe hacer seguimiento a estos indicadores. Pero no es solo eso, sino que en cumplimiento de esto se debe radicar a la Asamblea. ¿Y por qué quiero resaltar esto y ahora voy con la estructura del informe? Es porque tal vez yo he estado durante muchos años en esta instancia, como les digo, este informe es radicado desde el 2000 y la verdad tengo el placer de decirles que me alegra mucho que hayan efectuado un análisis del informe y que haya tal compromiso por parte de los diputados para apoyarnos en el acompañamiento con las alcaldías. Porque desde el 2000 se viene haciendo eso. Digamos, hay estrategias diferentes que ya les voy a acreditar que hemos hecho. Pero una cosa es que nosotros hagamos el seguimiento, evaluemos, está el detalle y la estructura, pero nosotros no representamos legalmente los municipios. Ni somos ente de control para poder combinar con algún tipo de acción disciplinaria, fiscal y mucho menos penal a quienes representan legalmente a los municipios. ¿Qué nos piden? Precisamente que pongamos alertas, que manejemos la información de manera técnica, de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, a la metodología que genera el Ministerio de Hacienda, y así como a hoy los aplicativos que nos están alimentando este indicador. Pero nosotros no podemos más que generar un acompañamiento que comenzó desde el día 0, como la estrategia que la he presentado varias veces y ya acá les voy a generar rápidamente una evidencia de planeación en el territorio, e incluso nos hemos ido a los municipios. Hemos hecho presencia en los municipios y puntualmente en aquellos que comienzan a variarnos. Entonces, realmente es muy satisfactorio. Me encantaría, como lo dijo también el diputado Tocora, esto me toca en compañía de ustedes, los invito a que nos apoyen en esto, porque yo no tengo facultad para darles, excepto los oficios que mes a mes tengo
sendos oficios que acá desde la gestión pública les pueden pasar nada más de los radicados en este año, casi que mensual. Les mandamos oficios para decirles, ojo, debe cargar los aplicativos, la fecha es tal. Cuipo, Food, Chip, ojo. Los llamamos, ojo que no están publicando, necesitan ayuda, vengan, los ayudamos, les capacitamos el equipo. No cargaron, ¿qué pasó que no cargaron? Bueno, miremos a ver si hay algo que se pueda hacer. Les decimos, ya nos toca hacer el informe. Ojo, mire cómo me está reportando el informe. ¿Qué hay que hacer? Vengan, hay alguna esencia, necesitan que los capacitemos, vamos al municipio. Pero adicional a eso, antes de radicarles a ustedes, ojo, miren cómo están. Y por ley nos toca contarle a la asamblea. Las estrategias se han aplicado todas. El manejo de las finanzas públicas no es fácil, al nivel de detalle. Y esto es, hago un paréntesis, es una opinión propia, no del gobierno departamental, porque sé que, y pues yo soy técnica, no política, pero sí, y me parece muy bien los análisis que hicieron todos, pero es fundamental conocer el territorio, conocer que se tenga conocimiento técnico sobre las áreas, sobre los valores, sobre los usos de los predios en los municipios. Eso es lo que llama la actualización catastral. No siempre la actualización implica aumento del tributo, sino conocimiento y seguridad jurídica de un territorio. Entonces, por eso también va dentro de las recomendaciones. Adicional a ello, pues ya el diputado lo aclaró, el informe es no la presentación que yo hago resumen, donde está compuesto de 102 páginas y está organizado de la siguiente manera que se los presenté allí, pero una cosa es el análisis de los resultados de la vigencia 2024 y por supuesto los antecedentes, cómo se evaluó, todo eso. Aquí los invito que no es solo, digamos, lo que les muestro en el informe, sino que cada tabla, cada gráfico trae una fuente. Esa fuente son plataformas públicas que ustedes pueden acceder y además descargar la información para la validación que corresponde. Adicional a ello, tenemos un diagnóstico financiero de los municipios que no cumplieron el gasto, en los límites del gasto, pero adicional hay un balance ejecutivo de los que debieron suscribir programas de saneamiento fiscal y financiero. Entonces, ¿por qué les explico de esta manera el informe? Porque una cosa es 2024 y otra cosa es los antecedentes que encontramos. Por eso les dije que yo acá en el año pasado se los conté, porque el año pasado y los informes anteriores nos estaba reportando que Cajamarca no solo estaba violando los límites, sino que además estaba en riesgo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con Venadillo. Ustedes hoy comienzan a ver el ejercicio y pues digamos, una cosa son los cambios constitucionales de los periodos y de los cambios de los alcaldes, pero nosotros sí necesitamos hacer la medición completa y es nuestra responsabilidad decirle a la asamblea, ojo, no se les olvide que esto incumplieron. Venadillo ya suscribió acuerdo, se tiene que adoptar mediante acuerdo municipal en torno al proceso de saneamiento fiscal y financiero del municipio. Cajamarca no lo ha suscrito. Los entes de control determinarán si tiene alguna responsabilidad por no suscribirlo, no nosotros como gobernación. La tarea de nosotros, que incluso yo lo hago con todos los alcaldes, hasta llamarlo y decirle, mire, ya le dije a su secretario, tengo tantos oficios y ni siquiera han hecho presencia o no. Entonces el alcalde dice, ¿qué pasó? Además, finalmente tengo como una autoridad de mando y de una vez nos mandan la gente. Tenemos soportes, actas y eso. Eso para dejar esa claridad. Entonces, y quiero resaltar por la intervención del diputado Carlos, que sí está en el informe lo que tiene que ver con Cajamarca y Venadillo,
se reporta en la página 96 del informe, y especialmente aquellos que venían violando en otras vigencias y que necesariamente ya se había reportado los indicadores para entrar en ley 550 o en un plan de saneamiento fiscal, que en el caso de Danadillo sí ya entró y lo hizo mediante acuerdo municipal, incluso hicieron dos. Habían hecho uno y por la asesoría nuestra y lo aceptó el alcalde, lo ajustó. Entonces, eso era lo que quería. Bueno, ya el detalle del informe en relación a lo expuesto por la diputada Julie, quiero contarles que, y de pronto esto también me presta la del Consejo de Gobierno de hoy, nosotros desde el día 1, esto es solo lo de este año, el año pasado generamos, y lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en el informe de gestión, si me lo permiten, específicamente de la Secretaría de Planeación, donde el año pasado los primeros municipios que nos fuimos fue Cajamarca, Venadillo, que eran los que presentaban. Este primer semestre nada más hemos hecho, esto es solo las visitas a los municipios, más nos sentamos en el mes de enero con todos los alcaldes y de manera constante, no solo lo requerimos, sino sentamos, tenemos todos los soportes de todas las mesas, ya que nos manifiestan que es nuestra obligación y por supuesto así lo hemos tomado, de ese acompañamiento, de esa asistencia. No se nos ha quedado ninguna subregión por fuera. Visitamos Líbano, Venadillo, Ambalema, en el centro Alvarado, Cajamarca, Piedra, San Luis, Valle de San Juan, Carmen de Apicalá, Cunday, Alpujarra, Dolores, Guamo, Prado, Purificación, Saldaña y Suárez, Honda, Mariquita, Armero, Guayabal y Natagaima. Todos estos municipios hemos ido con todas las estrategias en ese acompañamiento, previo al informe, desde el día 0 y desde el año anterior. Entonces, las estrategias se han implementado todas. Además, hay algo que decía la diputada Julie, y es la tarea, los ingresos y gastos deben tener un balance. Pero, pues, por supuesto, nosotros los acompañamos, les contamos los alcaldes, todo eso, pero regularmente cuando aumentan el ingreso es proporcional el aumento del gasto. Eso ha pasado, pero pues es también parte de la autonomía de los alcaldes. Reitero, el tema de las competencias, nosotros lo acompañamos, por eso celebro y de verdad lo celebro de manera sincera que la asamblea nos apoyara. Ahora bien, eso pues en torno a ello, lo de la escala de tiempo que nos pide el diputado, yo tengo una escala de visitas, mesas, todo que se la podemos dar un informe ejecutivo de todo lo que se ha hecho desde el año pasado a este, pero la escala de tiempo en torno a compromisos de las acciones de las alcaldías sí no puedo por el tema de la competencia, pero sí todas las acciones que adelantamos como Secretaría de Planeación. La diputada Carolina nos habla de los consejos, se dan cuenta que nosotros radicamos a la asamblea por disposición de la ley, pero todos los tolimenses, todos los colombianos, si hoy entramos a la página de la gobernación podemos acceder al informe. Lo que pasa es que la obligación mía de erradicarlo no es sino con la asamblea, pero la publicación es para todos y todos pueden acceder y pues es algo que de manera constante se está informando en los municipios. En torno a la deuda pública también se hace un aviso, se hace un acompañamiento, es más, acá no veo, pero también estuvimos con el municipio de Ibagué, diputada, nos atendió, yo no fui personalmente, pero fue la doctora Daira con todo el equipo, yo trato de ir, pues ustedes entenderán las obligaciones que tiene la Secretaría de Planeación, trato de ir a todas, pero hay veces que físicamente no puedo y no podemos parar el programa. Ibagué estuvo la doctora Daira, nos recibió directamente el doctor Ángel María y se le contó toda la información que se tiene al respecto. Perdón, que quiero la estructuración. Adicional a ello,
Cuando hice mi presentación, me presta la presentación, y eso también me parece importante. Yo les explicaba, además de la estructura del informe, la de acá. Y eso, ya que llega, préstame ahí, llega la diputada, les expliqué cuál es la metodología para la elaboración del informe. ¿Está antes? No en la del Consejo de Gobierno, sino la que tenemos acá. Es que esta es la del Consejo, que también, quiero contarles que también en el Consejo de Gobierno se socializó eso. La que estamos acá en la Asamblea. Bueno, en la metodología les explicaba no solo las fuentes que utilizamos, sino también cómo hacemos los informes, cómo lo hacemos y cómo se clasifican los municipios en las dotaciones iniciales. Las dotaciones no las damos nosotros, y de pronto ahí es un tema del análisis que presentaba el diputado Harold con el que presentaba la diputada Carolina, y es una cosa la clasificación dentro de las dotaciones iniciales, que para el caso de Ibagué no se compara con ninguno de los municipios del departamento, y otra cosa es cuando ustedes analizan los datos de mayor a menor, pues es diferente, por eso hay que tenerlo en cuenta. Adicional a ello, en la presentación, eso ahí, que también lo decía el diputado Harold y la diputada Julie, todos estos informes, todos estos son la fuente de información para viabilidad fiscal y financiera, para el FURAC, para el índice de competitividad del departamento. Entonces muchas veces cargan, discúlpeme y lo hago con todo el respeto, por supuesto, de los honorables diputados, a la maldita sea, o sea, al cumplimiento. Y resulta que esto es lo que nos evalúa. Todos estos informes y todos estos, uno a uno, acompañamos a los alcaldes. Incluso dentro de las visitas de planeación en territorio estamos llevando todo nuestro equipo de MIPG. Pues además de regalías, son 8 servicios, además de regalías, proyectos, todo MIPG, porque muchas veces los alcaldes no les parece importante MIPG, y mire cómo nos está impactando. Y ya para concluir, reiterar, 2024 son 4 municipios los que están en riesgo, por supuesto porque están dentro del límite del 70 al 80, que es lo que habla de la solvencia de la diputada, de la holgura que se analiza en cada uno de los informes. Nosotros lo presentamos acá en mi intervención, cómo están, y en el mapa, si quieres, pásala más adelante, ahí, devuélvela. Acá vemos cuáles municipios están en cada uno, de acuerdo con las convenciones que se presentan. Y pues también explicábamos de manera clara cómo se analiza cada uno de los cumplimientos de la transferencia a las contralorías, que solo Ibagué, a los consejos y a las personerías. Creo que con esto, presidente, doy respuesta a cada uno de los diputados de manera clara. La información adicional que requieran, con mucho gusto, y pues quedaría pendiente de remitir por escrito la línea de tiempo al diputado Tocora. Gracias. Damos por terminado este punto. Siguiente, secretario. Señor presidente, cuarto, proposiciones y varios. ¿Alguna proposición, algún varios, honorables diputados? Siguiente punto, secretario. Agotado el orden del día, señor presidente. Siendo las 8:46 de la noche, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias, diputados. Honorables diputados, mañana 6:15 para comenzar 7 de la mañana.